noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos de nuevo a su emisión preferida de toda la semana en este horario especial para todos ustedes, de 8 a 9 de la noche. Equipo mediático está en el aire y sobre todo un día muy especial para la República Dominicana. Queremos felicitar a toda la República Dominicana por el 175 aniversario de la independencia nacional. Un evento trascendental, como siempre, en todas las fechas de estos años. Siempre es el proceso de rendición de cuentas que ejerce el señor presidente de la República, en este caso el presidente Danilo Medina Sánchez, ante la Asamblea Nacional, presentando y haciendo rendición de cuentas de las ejecutorias a nivel económico y financiero durante el 2018 y sus proyectos con relación a la ejecución del presupuesto 2019. Vamos a analizar en compañía de nuestros dos grandes amigos, colegas y hermanos, el doctor Cristino del Castillo y el señor William Rosa, que nos acompaña hoy, que son parte importante y esencial de equipo mediático. Analizaremos el discurso en este programa. Buenas noches, colegas. Buenas noches, Luna. Buenas noches, William. Buenas noches. Bueno, los dejo a ustedes que decidan cómo empezar. Cristino. Bueno, mira, yo creo que hay que partir primero de lo general, ¿verdad? Lo que uno entiende que fue el discurso visto así a grandes rasgos, lo que se puede, la calificación que uno le puede dar al discurso. Yo creo, desde ese punto de vista, creo que el discurso fue muy abarcador, fue un discurso excelente, un discurso que dio una panorámica de lo que es la visión que ha tenido el gobierno y de el proyecto de nación que aquí se ha estado impulsando. El presidente dio una panorámica bastante clara, como él mismo dijo, aportando cifras que hablan realmente de una realidad, de la realidad de la República Dominicana de hoy, pero con datos, como él dijo, comprobados y comprobables, que eso yo creo que es una gran virtud del discurso, que no son inventos, sino que son realidades. Exacto. Entonces el presidente presentó, yo creo que ese es uno de los aspectos del discurso, presentó lo que fue el desempeño de nuestro país, lo que ocurrió en República Dominicana en el 2018 en distintas áreas. Y dibujó por enésima vez, yo creo que un cuadro positivo, sobre todo la parte que tiene que ver con el comportamiento de la economía, porque a pesar, como él dijo, que en el 2018 hubo un contexto general que no fue muy bueno, un contexto internacional, porque se produjo un incremento en los precios del petróleo. Y en la tasa de interés también. Y en la tasa de interés, fueron dos aspectos que afectaron a la República Dominicana. Y además de eso, un contexto en el que América Latina apenas creció 1.3%. Exacto. Eso da una idea más o menos del entorno internacional. República Dominicana tuvo un crecimiento de 7%. Y con unas expectativas muy negativas de toda la región y del mundo también. Exactamente. Y eso pues habla muy bien de la República Dominicana, con mucha estabilidad, como se pudo comprobar por las cifras que expuso el presidente. Habló del déficit, que se redujo a 1.3%, creo que fue la cifra que él aportó. La estabilidad cambiaria que se continuó manteniendo, estabilidad de precios y mejoras en la parte social, disminución de la pobreza, disminución de la desigualdad. Pobreza, estamos hablando de pobreza extrema y la pobreza, general. Disminución de la desigualdad, que se mide generalmente por el coeficiente Gini. En ese sentido, República Dominicana también tuvo aportes importantes, avances importantes, además de generación de una cantidad impresionante de empleos y de un dinamismo en distintas áreas, que yo creo que pues con este desempeño República Dominicana
queda demostrado que no es, como dijo el presidente en su discurso de Atomayor, no es ya la misma República Dominicana de hace un tiempo. Que no es un paisito. El mismo paisito que nosotros a veces no nos sacamos de la mente y no nos damos cuenta de que hoy en día República Dominicana es la octava economía de la región, que es líder como la primera del Caribe. De la región. Sí. No, la octava de la región y la primera del Caribe. Y la primera, exactamente, la más grande del Caribe. Y entonces ahí aportó los datos sobre el turismo, cómo ha crecido el turismo, cómo ha sido la República Dominicana, cómo nos ha ido en materia de atracción de inversión extranjera, que hemos también sido líderes en la región del Caribe, con más de 2.500 millones de dólares, y eso equivale a cerca del 50% de toda la inversión extranjera que fluyó hacia el Caribe durante el año 2018. En fin, yo creo que en sentido general vimos una panorámica sobre el desempeño económico de la República Dominicana y logros en distintas áreas que hablan de que República Dominicana tuvo un excelente año, y además de eso el presidente nos brindó una panorámica de lo que serán sus ejecutorias durante el transcurso de este año, que augura, a pesar de todos los pronósticos que hay, augura un año positivo para la República Dominicana. Y un año preelectoral. Y bueno, y es un año preelectoral. Yo lo quiero dejar ahí para darle la oportunidad. Quizás William pueda ahondarnos más en algunos conceptos, que yo quiero presentar una pequeña plataforma de unos segundos. Si bien es cierto que hemos crecido tanto en Producto Interno Bruto en los últimos 22 años, de 22.000 millones de dólares a 84.000 millones de dólares, pero una de las cosas que uno debe de afianzar en el reconocimiento de la producción de riqueza hoy de la República Dominicana como un país con un alto potencial de dar un gran brinco. Nosotros hemos sido testigos de excepción por haber viajado alrededor de la República Dominicana, mirando y viendo, constatando lo que mucha gente a veces solamente habla sentado en un escritorio o ante una televisión. Y quizás, William, tú que estás ligado tanto al sector agropecuario, nos puedas refrescar de que si es realmente que la República Dominicana ha cambiado tanto, los campos hoy son más productivos, hay abastecimiento alimentario. Bueno, fíjate, yo he dicho que esa es una realidad, tal como citaba en sentido general Cristino en principio, que cada quien puede comprobar, inclusive en la puerta de su casa. Nosotros tenemos solamente el Banco Agrícola, el año pasado, invirtió 23.000 millones en créditos a baja tasa de interés. Con una alta proporción de recuperación. Con una altísima proporción, o sea, con una velocidad insignificante. O sea, lo que significa que todos estos productores agropecuarios de la República Dominicana están devolviendo lo que se les presta. Y están teniendo una muy buena rentabilidad. Bueno, hay que ver lo que ha pasado, por ejemplo, un ejemplo de eso, porque tuvimos una inauguración reciente en Atomayor de una planta de leche de la cooperativa de los ganaderos de esa zona. Una inversión de muchísimos millones de pesos que garantiza la adquisición de la producción de los ganaderos de la zona, garantiza la provisión de leche de calidad a todo lo que es el programa de alimentación escolar. Garantiza que ellos también van a poder procesar otros productos y además el envase, la elaboración con niveles de calidad que les permiten competir inclusive a nivel internacional. O sea, pongo eso como ejemplo porque eso mismo ha estado ocurriendo en muchos otros niveles de producción. A pesar de la sequía, el país no tiene problemas hasta este momento. Y nosotros estamos produciendo, la República Dominicana está produciendo alrededor del 85% de sus requerimientos alimenticios, con niveles de calidad, en muchos casos, que compiten a nivel internacional. Somos, como dijo el presidente en algún momento, un modelo para la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por el manejo que se ha hecho del sector agropecuario. Y se pone como ejemplo el tema de la visita sorpresa y todas las empresas
que se han derivado de esa inversión. Bueno, ese es el caso de uno de ellos. Eso es el caso, pero eso se repite en la región este, en la región noroeste, se repite en el Cibao. Ya hoy en día son 6 plantas de producción de lácteos que nacen como una idea de visita sorpresa. Sí. Con el modelo de la asociatividad y el cooperativismo. Entonces, o sea, no se les presta ni se regala, pero sino que júntense y como cooperativa adquieran un préstamo. Pero hay un seguimiento. Entonces, en ese seguimiento se comienza a un nivel, en este caso los primeros financiamientos vienen de una organización donde el presidente estuvo recientemente, cuando estuvo en Roma, del FIDA. Hay inversiones que provienen de ahí, luego interviene el FEDA con otro nivel de apoyo, pero en cada escalón hay un crecimiento, siempre hacia arriba. Y luego interviene el Banco Agrícola con otros niveles para el financiamiento de la tecnología, las inversiones, y inclusive hasta en la parte de comercialización también hay un apoyo, porque en el caso, por ejemplo, de los suplidores del programa de alimentación escolar, desde que Bienestar Estudiantil le factura, el Banco Agrícola le paga. El presidente por el sistema de factoring, le paga alrededor del 90% del valor de la factura, lo que garantiza que estas empresas agropecuarias tienen un mercado asegurado, pueden tener niveles de producción, pueden hacer compromisos y pueden seguir avanzando como lo han estado haciendo durante estos años. Esa es la realidad del sector agropecuario. Hay comida suficiente y a buenos precios, sin afectar la rentabilidad de los productores, sino todo lo contrario, acercándole un mercado y dándole todas las facilidades. Estabilidad de precios y abastecimiento del mercado. Así es. Cristino, el presidente Danilo Medina enarbola con gran orgullo y con una posición muy sólida programas tan importantes como el de la visita sorpresa, como es la transformación del sector salud, la transformación del sector educativo, sobre todo con el tema de la construcción de aulas, la tanda extendida, los beneficios de las estancias infantiles, el proyecto 911, que ya es una realidad casi a nivel nacional, el tema de asistencia vial y toda una serie de proyectos que tienen un gran impacto en el ámbito no solamente económico, sino ya integrando y creando gran valor agregado en toda la ciudadanía en el ámbito social. Tu evaluación sobre ese tipo de proyectos y cómo esos proyectos han realmente penetrado a la sociedad dominicana. Mira, antes de esa parte, yo quería, para un poquito abundando a lo que decía William, destacar algo que señaló el presidente, que yo creo que es importante, porque habla de que todas estas cosas no han sido el producto de la improvisación, sino todo esto ha sido muy bien pensado, con unos objetivos que se han perseguido muy claros, muy puntuales. Y él citó el caso del sector agropecuario. ¿Por qué se adoptaron medidas para incentivar la agropecuaria, para promover el desarrollo del sistema agropecuario dominicano? Bueno, porque se determinó que en el campo es en donde están los mayores niveles de desigualdad, o estaban. Y además de eso, donde hay un tremendo potencial. Y como resultado de eso, el nivel de superación de la pobreza ha ido superando, valga la repetición del término, los niveles de reducción de la pobreza en las áreas urbanas, porque se ha puesto un especial empeño en el desarrollo del sector agropecuario. Y yo creo que ese es un enfoque correctísimo y habla muy bien realmente de las políticas que se han estado impulsando desde el gobierno, que tienen unos objetivos que no son el producto, reitero, de la improvisación. Vamos a pedir el permiso de ustedes dos para ir a una primera pausa comercial. Venimos en breve, amigos televidentes.
Bien, seguimos con ustedes, amigos televidentes, en este su equipo mediático. Compartimos en esta oportunidad con los dos colegas y amigos y hermanos, don Cristino del Castillo y don William Rosa. Quizás es bueno reconocer como parte de la plataforma de todo lo que el presidente dijo. Yo creo que lo más importante de todo es lo que soslaya a todo el tema del crecimiento económico de la economía dominicana. Y está basado en un concepto muy sólido y muy fuerte: la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana, que crea gran expectativa positiva y sobre todo una gran certidumbre en los actores y en los agentes económicos, tanto nacionales como internacionales, que hoy toman a la República Dominicana como referente. Por ejemplo, la República Dominicana, datos aportados no solamente ya por el presidente, sino que ya venían siendo aportados por el mismo Banco Central con el cierre de la economía. La producción de divisas de la República Dominicana es sumamente sólida, 30.000 millones entre los 4 sectores principales de producción de divisas: zona franca de exportación, turismo, remesas internacionales y la parte de inversión extranjera. Todo eso es lo que le da capacidad al Estado de buscar la forma de invertir mejor los recursos e invertir en gasto social e infraestructura. Y todos estos proyectos que hemos estado hablando, como el caso de la visita sorpresa, es una realidad gracias a ese manejo de la administración y específicamente del gasto público, Cristino. Claro, el crecimiento económico es lo que genera los recursos que permiten todas estas realizaciones en el área de lo social. El presidente también habló del mejoramiento de las cuentas internacionales, la parte que tiene que ver con las reservas del Banco Central. Sí, 7.500 millones hoy en día. Que nos garantiza a nosotros más de 4 meses de importaciones. Eso es una garantía. Y República Dominicana hoy en día tiene una especie de blindaje, o digamos, capacidad de maniobra frente a cualquier eventualidad. Exactamente. Que tradicionalmente ese ha sido una de las debilidades nuestras. Nos hemos cuidado mucho de eso. Que era una de las cosas que provocaba mayor inestabilidad y volatilidad. Porque en la medida en que tú tienes un rango, un spread de reservas, en donde tú tienes, por ejemplo, ¿qué diferencia grande sería tener 15 días de inventario contra 4 meses? Exactamente. Entonces, eso mismo garantiza y le da la misma estabilidad a la economía y hace que los agentes económicos asuman decisiones. Sí. Y el país puede hacer compromisos y la gente puede hacer compromisos a corto plazo, a mediano plazo y hasta largo plazo. El presidente hizo un símil que a mí me gustó muchísimo, porque él habló, antes de ofrecer la cifra, él dijo por qué. ¿Por qué había realmente que, pues, decir las cosas de esa manera? Y él dijo que esto es como una especie de análisis de sangre, que es lo que te dice a ti cómo es que está todo. Sí. Y además es lo que se toma como referencia para invertir, es lo que mide el riesgo país y es lo que te permite a ti atraer inversión extranjera y es lo que te da realmente, te ayuda a crear el clima apropiado para la inversión, que sin eso realmente no hay desarrollo ni hay absolutamente nada. Y ahí hay una variable sumamente importante, escúchame que te interrumpa, sí. Cristino. Que mediante que las economías son más estables y hay mayor certidumbre, el empleo tiene mayor seguridad. Claro. Porque una cosa, por ejemplo, volvamos a la historia, ¿cómo se despertaba la gente en el año 2003-2004 con la crisis económica del país? Bueno, yo no sé si hoy me sacan del trabajo, porque la empresa donde yo trabajo está tendiendo a quebrar, porque no puede adquirir los dólares a esas tasas que van subiendo. Entonces, esas expectativas negativas se transfieren a uno de los elementos más importantes de la sociedad, que es el empleo. Cuando vaya al súper, lo que tengo en el bolsillo me va a alcanzar. Bueno, recordemos, aunque no es parte de esta historia reciente, pero lo que pasó en la economía dominicana en el año 1990, que a Balaguer se le ocurrió financiar Higüey y Aguacate con recursos propios del presupuesto y no daba para eso. Sí. Fila de gasolina, la gente se mataba en los supermercados jalándose la funda de arroz y de azúcar y al final se caía en el piso y la recogían con la mano. Hoy no vivimos esas experiencias, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela. Exactamente. Exactamente. Que nosotros, bueno, pues sabemos que es importante el énfasis en lo social, pero al mismo tiempo tú tienes que establecer alianzas para alcanzar determinados objetivos.
Y el gobierno ha sido muy claro en eso. El presidente, por ejemplo, destacó lo que se ha conseguido después que se hizo una reestructuración del Consejo Nacional de Competitividad, con la participación activa del sector privado. Las medidas que se han adoptado para facilitar las cosas, para que las cosas fluyan y haya un mejor ambiente de negocio. Y además de eso, las medidas que se han concebido y que se aplicarán durante este año, en el marco de lo que se ha definido como una alianza público-privada, que es lo que yo te digo, la diferencia que hay entre el modelo que ha impulsado el presidente Danilo Medina y modelos que se han impulsado en otros países también con énfasis en lo social, pero sabiendo establecer la alianza con aquellos sectores que empujan hacia el desarrollo. El presidente lo dijo claro, el comportamiento de la economía en gran medida tiene que ver con el empuje del sector privado, con su capacidad. Totalmente, es el empleador, es el generador de riqueza. Exactamente. Y quizás, William... No, inclusive en los informes del Banco Central se consigna, se ha consignado, sobre todo en los últimos, o sea, el impacto de la inversión privada y cómo eso ha tenido resultados en la balanza de la economía. Pero una de las cosas importantes, William y Cristino, es que anteriormente, Cristino hacía referencia al pasado también, las alianzas público-privadas se daban solamente cuando el sector privado identificaba una ventaja comparativa, no para hacer un proyecto, sino una ventaja contra el gobierno de turno. Entonces decían, bueno, sí, hay que invertir en tal sector, pero yo necesito estas exenciones, estas exoneraciones, que me quiten el arancel, que me quiten el ITEVI, que me quiten el selectivo, que me lo quiten todo y yo invierto. Al final se lo quitaban todo y entonces evadían impuestos. Y que me no pagaban la luz y al final era una estafa completa. Pero hoy en día el esquema de alianza público-privado, que lleva un proyecto que está en el Senado de la República, en el Congreso, perdón, garantiza que las inversiones del sector privado van a estar cónsonas con los proyectos de desarrollo de la nación. Digo nación porque no es el proyecto de desarrollo de un presidente, es el proyecto de desarrollo de un Estado. Del país. De un Estado que hay que garantizar. Entonces, si es así, hay la certeza y la seguridad de que las cosas se van a manejar transparentemente. Yo no te gano ni tú me ganas, sino que vamos los dos hacia allá a producir riqueza y rentabilidad y empleo. Tomando como eje fundamental el interés nacional, porque hay intereses particulares que son legítimos, que tú tienes que conjugarlo también con el interés nacional. Y en ese sentido se da un fenómeno que yo creo que es sumamente interesante. Por ejemplo, el presidente habló de que se está consensuando una reforma laboral. Sí. Una reforma laboral. Bueno, y fue muy arriesgado porque pone contra la pared a que el sector privado tiene que negociar y a que los actores tienen que negociar también, porque no solamente, como dice Pepe Abreu, dice, no, nosotros estamos plantados con un 30%, pero eso no es una reforma laboral, eso es una variable de una reforma laboral. El salario es una variable. Sí, la reforma laboral contempla muchísimas cosas, y ya lo dijo, el presidente incluso habló de un nuevo código laboral. Exactamente. O sea, la reforma tendrá diversos componentes. Lo importante aquí es llegar a acuerdos que permita que el sector privado tenga un buen desempeño, que eso no afecte su desempeño y que al mismo tiempo... Y su rol de empresario capitalista. Exactamente. El objetivo es producir riqueza. Que tengan ganancias que sean legítimas. Exactamente. Y que hay que facilitarle. Pero, y este es un aspecto interesantísimo, el gobierno no deja de tener la iniciativa en lo que tiene que ver con la parte que beneficia a los trabajadores. Sorteando los intereses del sector privado, al mismo tiempo también plantea el interés del sector laboral, lo importantiza. Y eso, desde luego, que va a traer unos beneficios que van a redundar en un mayor crecimiento. Por ejemplo, el gobierno ya tomó la iniciativa y anunció, ya vamos a hablar un poco de eso más adelante, anunció reajustes en los salarios mínimos a nivel público. Con los pensionados también. Los pensionados. Un 100% casi. Óyeme, trascendental eso. Y de unas pensiones que son para aquellas personas que tienen necesidad envejecientes, gente que está... Pero es interesante, y quizá el mismo William puede ampliar también. El presidente nos sorprende a todos con el tema, cuando plantean en su discurso, el tema del
de la discusión del Código Laboral. Sí. Porque todos estábamos entendiendo que había una discusión entre los sectores empresariales y los grupos laborales, Pepabreo, otras instituciones, pero automáticamente habla de la necesidad de cambiar e ir hacia un código nuevo laboral. Mete un buscapié en el sancocho y aumenta los salarios, o sea, forzando a los sectores. Es una manera de presionar al alza. Exactamente. Pero es que es la actitud que ha tenido el gobierno. Sí. O sea, y recordemos, en los informes del Banco Central. Escúchame, una medida de corte estructural importante, que es el código, él la presiona con una medida coyuntural y lo forza. Sí. Claro, porque es como que te puyan por atrás sin darte cuenta. Él toma la iniciativa. Exactamente. Mira lo que yo tengo aquí. No, yo hago mi aporte. Y sigamos discutiendo. Sigamos discutiendo, que es la actitud que ha tenido, inclusive, por eso recordaba la posición, en este caso, del Banco Central, sugiriendo que el crecimiento económico, la importancia de que ese crecimiento económico se derrame y la manera de derramarlo hacia la población es básicamente a través del salario. Porque las otras iniciativas se han estado tomando. Cuando hablamos de visitas sorpresas, hablamos de programas de alimentación escolar, hablamos de otros programas sociales que el gobierno motoriza y que en algunos casos, como el de la visita sorpresa, son impulsos empresariales los que se están dando. Sí. Porque los ganaderos son, muchos han dejado de ser simples labriegos a empresarios agrícolas. Exacto. Sí, en función de eso. El presidente dijo de una economía de subsistencia a el impulso de proyectos empresariales rentables. Con rentabilidad y con ayuda de financiamiento que aporta el gobierno a través de diferentes ventanas que están ahí disponibles. Entonces eso le da calidad moral al gobierno, del presidente Danilo Medina, para hacer ese tipo de planteamiento, porque de otra manera podría convertirse la discusión entre trabajadores y empleadores en un círculo vicioso que no llega a ningún sitio. Pero lo que somos como de la edad de nosotros, que tenemos un rango de edad por encima de los 50 años, yo espero. Yo creo que te fuiste muy lejos. Por ejemplo, en el campo, no sé si ustedes recuerdan algunas figuras que son importantes antes de irnos al cambio. Cualquier persona en el campo pedía un préstamo para montar una paletera. Sí. Y para iniciar un pequeño colmadito, vendiendo 2 o 3 cositas, pero era esclavo de la usura. Sí. Y ya hoy en día usted rescata a una sociedad que estaba totalmente excluida y la incluye en el círculo virtuoso de la economía, se asocian, y qué interesante que muchos de esos proyectos de la visita sorpresa ya hoy no solamente son empresas, sino que hoy en día son exportadores, que fue el concepto aquel que aplicó Ademi cuando Peña Gómez y Camilo Lluvere, que iniciaban con un proceso y al final salían varios millonarios del mismo proceso. Y eso va a pasar, porque nadie puede quitar la capacidad creativa, innovadora, de un productor nuevo que se va enamorando de un negocio que nunca conocía. Sí. Hay un libro de Francis Fukuyama, sí, que leí hace ya bastantes años, que a mí me pareció realmente un buen aporte. Lleva por título Confianza, donde él valora la importancia de la asociatividad como valor social agregado, que es uno de los aspectos más importantes que tienen los programas que se impulsan a través de la visita sorpresa. Que eso a veces es difícil de tú cuantificar el aporte, porque cuando tú juntas lo mío, lo del otro, lo del tercero, lo del cuarto, y lo convierte en uno. Y lo convierte en uno más grande, tú incrementas las posibilidades, tienes más posibilidades de acceder al crédito. Y a nivel individual tiene menos riesgo. Y tiene menos riesgo a nivel individual y mucho mayor ganancia. Y entonces eso también impacta en el empleo, eso impacta en el desarrollo de la comunidad y tiene realmente una significación, pero muy grande. Y esos son aspectos que, bueno, pues muchas veces no se toman en consideración. Vamos a ir a otra pausa comercial. Venimos en breve con la continuación de Equipo Mediático. Venimos en breve. El
presidente de la República en 2 horas 50 minutos, podemos decir que un discurso maratónico, en donde hay que reconocer la capacidad... Una rendición de cuentas. Sí, hay que reconocer la capacidad física del presidente de mantenerse ante un teleprompter de varias visiones por un espacio tan grande, concentrado en su discurso, un discurso de más de 60 páginas, muy parecido al del año pasado también. Pero en esta oportunidad, República Dominicana entra a un campo sumamente interesante e importante y coincide con la rendición de cuentas porque es una ejecutoria del año 2018. Y me refiero a la expansión de las relaciones internacionales de la República Dominicana con países tan importantes y tan poderosos como es el caso de China, el caso de Rusia, el caso de Turquía y el caso de otros países que son líderes a nivel mundial. Ya no solamente estamos viendo al socio estratégico y principal de la República Dominicana, Estados Unidos, sino la capacidad de poder explotar relaciones comerciales de inversión, sobre todo hacia República Dominicana, con actores que se están peleando en América Latina, porque esa es la verdad. Con el caso de Venezuela, que indiscutiblemente ha perdido mucho espacio en esa competencia, que tiene que ser aprovechada por República Dominicana y otros países del área, México, Brasil, Colombia. Pero qué tan importante, colegas y amigos, ha sido este paso. Primero también sorprendió a todo el mundo porque la gente no sabía, aunque teníamos todas informaciones de que eso estaba pasando y de que eso ya venía muy rápido y muy caliente. Pero el caso sobre todo de China, el hecho del presidente ir a China, pasarse una semana allá, tener reuniones con Xi Jinping, empresarios dominicanos que fueron en la misión, también tuvieron reuniones con los empresarios chinos, viendo proyectos a presente y futuro. El caso de la FAO, de la visita a Roma, por ejemplo, de la validación del programa de la visita sorpresa como un programa modelo para el mundo, no solamente para América Latina. Entonces, hemos visto un gran cambio en el modelo de relaciones internacionales de República Dominicana, con una gran apertura hacia el sector externo, lo cual evidentemente que tiene que beneficiar a la economía dominicana. Desde luego que sí, porque fíjate que el gobierno ha estado, y el año pasado fue el año de la promoción de las exportaciones, sí. El gobierno ha estado enfocado en que el empresario privado y el sector agropecuario orienten su producción hacia las exportaciones. En el caso agropecuario hay ya beneficios muy importantes a través del turismo. Porque con el turismo hay una exportación local. 50.000 millones de pesos. Entonces, la idea es, y nosotros hemos logrado convertirnos en determinados productos, en líderes mundiales, como por ejemplo en el cacao, en productos orgánicos. Cacao orgánico. Entonces, el tabaco, el ron. El tabaco, el ron, o sea, y hemos logrado que muchos inversionistas extranjeros se asocian con empresarios locales en la producción de rubros como ese, que tienen una significación en términos económicos realmente alta. Entonces, en la medida en que nosotros, y a través, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, hay en lo que tiene que ver con la agropecuaria, unas políticas específicas encaminadas a elevar sistemáticamente la calidad de los productos que generamos, con los criterios de exportación, o sea, inocuidad, niveles de calidad óptimos, sí, que nos permitan realmente competir exitosamente en todos esos mercados, incluyendo a la China. Sí, entre las cosas que... Ya a la China le presentaron la yuca dominicana, sí, le presentaron la piña dominicana. Bueno, el mercado chino ofrece muchísimas posibilidades. Aprovechar eso nos va a llevar un poquito de tiempo, porque tenemos que prepararnos para ofertarle a la China lo que ellos están en capacidad de consumir, lo que a ellos les interesa. No, y no solamente ya el tabaco, por ejemplo, se abren nuevos horizontes, sí, y ya nosotros comenzamos. Pero, perdón, Cristina, porque es bueno para validar tu planteamiento. Para un país como la China, ponerle una orden de compra a la República Dominicana en un sector es un reto para la economía dominicana. Sí. Porque cuando la China haga así, diga, yo quiero 100 furgones de yuca mensual, sí, la mano en la cabeza y dice, ¿de dónde vamos a sacar la yuca? Entonces tenemos, como tú decías, tenemos que estar preparados vía un esquema que nos cree una gran competitividad. Pero la competitividad significa crear políticas públicas para incentivar, para que la gente se meta, porque cuando nos vengan esas cosas,
tenemos que estar preparados porque si no, no podemos firmar. Sí, sí, sí. Venderemos chuchería, calizo y cosas plásticas. Incluso el mismo turismo. Sí. Ahora nosotros tenemos que Sí, pero ahí tenemos capacidad. Ahí respondemos. Ahí respondemos, ahí somos realmente competitivos. Que llenen los hoteles y quede Ahora fácil. tenemos que aplicar políticas inteligentes para nosotros conseguir una tajada de ese turismo chino, que incluso gasta mucho. Sí, gasta el turismo chino, los turistas chinos gastan incluso más que el promedio del... ¿Cómo que se llama la isla esa de China donde se juega mucho? Hong Kong. No. Macao. Ajá. Macao tiene un índice de gasto por turista el doble que Las Vegas en Estados Unidos. Y Las Vegas son $700 diarios. Aquí son $140 diarios el gasto promedio. Sí. Porque allá la gente va a la economía de juego. Pero todo eso, aunque sea a través del juego, se queda en las economías y se queda en la economía china. Sí. Naturalmente hay, como decía William, también retos en materia de competitividad, en materia de calidad, que nosotros tenemos que producir con calidad y calidad certificada. Hay una medida que anunció el presidente que yo creo que es una medida importante, y él habló de garantizarle a los que se animen para exportar certificación gratuita. Sí. Certificación es un proceso que tiene su costo, y eso pasa por tú dejar una constancia de que una empresa tal está haciendo las cosas conforme a unas normas que garantizan la calidad. Normas de calidad no solamente internas, sino las que exigen normas internacionales. Sí. Normas internacionales. Entonces es un paso importante con miras al aseguramiento de la calidad, porque el mercado chino es un mercado también que tiene sus exigencias, y nosotros tenemos que estar a la altura. En ese aspecto, no sé qué ustedes piensan, hay un gran compromiso y una gran responsabilidad del sector privado, que normalmente ha utilizado los gobiernos del Estado Dominicano como una vaca para explotarla y ordeñarla. Entonces ahí tienen que desaparecer una serie de paradigmas importantes que le han hecho mucho daño a la economía dominicana, que solamente el sector privado ve al gobierno como una entidad de la cual yo me voy a aprovechar, la voy a secar y se acabó. Y tenemos que ir todo de la mano, porque los empresarios quieren ganar más, sí, pero no paguen menos, paguen lo justo, porque solamente se crea competitividad a través de la mano de obra cuando esa mano de obra adquiere mayor calificación. Claro. Sí. Porque si no, te garantiza la productividad. Exacto. Y la productividad hace posible pagar mejores salarios. Y esa productividad produce mejores bienes y servicios, con mucho mayor nivel de competitividad para ventas. Por eso es que a veces uno ve el esquema, que es como a veces uno dice, pero ¿qué es lo que está pensando la gente? Estamos ahogados, y si nos suben los salarios, entonces la empresa va a quebrar. Mentira. Porque cuando tú subes los salarios, hay un efecto directo a nivel marginal sobre el consumo, el ahorro, el gasto, los impuestos, la inversión del Estado en gasto social. O sea, tú no quieres subir salarios. Si tú sumas todas las medidas que el presidente anunció, incluyendo los incrementos salariales, tú puedes calcular que probablemente, como consecuencia del impacto de esa medida, la economía puede que se coloque, que tenga un nivel de desempeño superior a las expectativas que se han tenido para este año. Vamos a ver, te propongo que veamos ese tema ya en el último segmento de este programa. Venimos en breve, amigos. Bien, la verdad es que, como comentábamos en los segmentos anteriores, entrar en el análisis de esta pieza oratoria tan importante de casi 3 horas de duración y casi 70 páginas, ameritaría de muchos programas de equipos mediáticos. Sin embargo, a nivel de resúmenes de las diferentes políticas públicas asumidas en los diferentes sectores de la economía, también amerita que hagamos mucho hincapié en el mismo. Y creo que tendremos una semana muy productiva la semana que viene, al ir abordando y definiendo todas estas aristas que plantea el presidente de la República. Pero quizás sea bueno que esbocemos, Cristino o William, medidas que el presidente ha anunciado dentro del discurso de rendición de cuentas de este año, febrero 2019. Te puedo enumerar algunas, y yo creo que de esas pudiéramos hacer muchos programas. Por ejemplo, el presidente habló
sobre un decreto que se va a emitir próximamente, en donde se dispondrá que las compras nacionales sean de productos locales, producidos aquí. Y eso, lógicamente, pues eso va a tener un empuje a la industria nacional. Te hablaba de la certificación gratuita para las empresas, a favor de las empresas que quieran exportar. Eso es un plus para el sector privado. Eso es un punto muy importante, porque recordemos que República Dominicana ha perdido importantes mercados en la historia reciente. Por ejemplo, el caso de las carnes, los pollos, los cerdos, los vegetales, no devolvían, por temas fitosanitarios y por no cumplimiento de normas fuertes. Programa de primer empleo. El gobierno se compromete a pagar los salarios, un mínimo, bueno, se está hablando de unos 500,000 jóvenes. Sobre todo a mujeres. Sí. Exacto. Durante 2 meses, a cambio de que los empresarios se comprometan a mantener esos empleos por un mínimo de 2 años. Eso es como un esquema inicial, de una primera pasantía y que haya una cualificación. Exacto. Y el empleado siga. Una manera de promover el empleo a nivel de los jóvenes. Esos son 500,000 votos. Sí, acuérdate que el desempleo afecta mucho a mujeres y afecta mucho a los jóvenes. Claro. Principalmente. Sobre todo a los jóvenes. Entonces, las cualificaciones, ajustes para que los estudiantes estudien aquellos que realmente van a necesitar para su inserción en el mercado laboral, lo que demanda el mercado. Exactamente, lo que demanda el mercado, acorde con las necesidades del país. Facilidades a empresas para que se pongan al día en el cumplimiento de las normas de la seguridad social. Hay un montón de empresas que tienen deuda acumulada y entonces se va a reformar la ley de tal manera. Pero ahí deberá venir indudablemente, porque no se pueden dar esos pasos tan gigantescos, sobre todo con el tema fiscal y de tributación, cuando no hay el consentimiento del Estado a X tipos de amnistía por tipo de sector. Habrá que hacer en algunos casos borrón y cuenta nueva. Sí. Porque tú no puedes empezar a ser competitivo con una deuda acumulada o con una deuda negociada. Y que se ve claramente que para muchas empresas hay deudas acumuladas que son impagables. Exacto. Y entonces a eso se le va a buscar también una solución. Una reforma de la seguridad social que pasa por una reducción gradual de los beneficios de las administradoras de fondos de pensiones. Exacto. Que van a tener si tú quieres, una compensación, porque van a ganar también dinero, porque se abren nuevas oportunidades. Exacto. Por ejemplo, con el fomento de las normas relativas al fideicomiso. Exacto. Y la posibilidad de participar ahí. Sí. Y que la AFP siempre han sido una ventanilla del mismo sistema financiero. Exactamente. El sistema financiero está asociado a los seguros, a la AFP, a las ARS. Entonces son ventanillas de rentabilidad que en el fondo, por ejemplo, los bancos grandes dicen, publicación de nuestros estados financieros, nos ganamos un 21.72%. Mentira. Si tú sumas todos los diferentes, se ganaron un 60%. Medidas que van a incentivar el sector inmobiliario. El presidente habló de que el Estado hará aportes que serán el equivalente al 11% del costo de la vivienda. De la vivienda de clase pobre. Y además de eso, la ampliación del monto que puede encajar dentro de los programas de estímulo, que va a ser posible que tú puedas aplicar para una vivienda que no sea solo en Ciudad Juan Bosch, sino también que sea de 3 millones de pesos en otros lugares para clase media. También habló de un proyecto de titularidad, de garantizar el proceso de titularidad mucho más rápido. Exactamente. Bueno, una decisión que va a tener un impacto grandísimo y que va a beneficiar a pequeñas y microempresas es el nuevo sistema de tributación, que va a exonerar del pago del anticipo, que va a evitar que tú tengas que ir. Tenemos 3 años discutiendo eso, sí. y la misma, el Ministerio de MIPYMES, del Ministerio de Industria y Comercio, anunció con bombo y platillo, recordemos que, ya tenemos todo listo, y cero ITEVI y cero anticipo, pero todavía no lo aplicamos. Sí, pero ya eso parece, de hecho hay que recordar
que eso está vigente. Lo que eso se va es a mejorar ahora. Porque yo, por ejemplo, estoy dentro del PST, claro. Programa Simplificado de Tributación. Exacto. Yo no pago anticipo, exacto, ni tengo que ir a reportar ingresos mensualmente como hacen sí, los demás. Yo estoy dentro de ese programa, sí, porque yo manejo unas utilidades que no sobrepasan determinado monto. Y por eso creo que son 8 millones para de pesos eso, 8 millones de pesos. Sí. Nosotros sabemos que usted produce más, pero... Ten cuidado. Gracias por el buen deseo. Sí, exactamente. Y pero otra medida otra medida importante, la licencia por paternidad, que actualmente de 2 días, eso se va a llevar a 7 días. Pero también, que no lo vi, aunque ya lo comentamos, el impacto tan importante que genera el tema de los aumentos de salario. Bueno, los diferentes estratos de la sociedad. Sí, los incrementos salariales. Sí. Que eso es una decisión, el presidente lo dejó para último. Ahora sí, lo bueno. Sí. No, y que eso crea un círculo importante porque genera más producción, más bienes y servicios, más distribución, más renta, más ahorro, más capacidad de las personas de ampliar su nivel presupuestario. Y también más ganancias para las empresas. Así es. Y nos acordamos que es un tema que a veces no quiere reconocer, sí, aunque siempre a final de año están bollantes en dinero. Sí. Porque la gente tiene más dinero para gastar. Sí. Entonces, de esa misma manera, bueno, por eso uno entiende que pero mira, y el gobierno hace bien en tomar la iniciativa de propiciar. Ustedes conocen los nombres de los 2 principales empresarios de la República Dominicana, de las 2 principales familias. Y ya en el final, esas 2 familias han externado con gran orgullo y a nivel público que hoy son más ricos, sí, y que hoy ganan más, sí, y que tienen más rentabilidad. ¿Y cómo tú logras eso en un país, por ejemplo, que sea pobre, que no haya inversión? Entonces los números están hablando. Pero cuando tú que haya desigualdad, eso es otra cosa, sí, pero los números están hablando. Que si tú hablas de y yo no tengo nada en contra de Pepín ni de Vicini. Sí. Un crecimiento de 7%, de 7%, eso se tiene que reflejar en la economía de los empresarios. Pero porque ¿quiénes son los que? Se ve la infraestructura del país. Pero desde luego. O sea, somos el 6º país de América Latina con la mejor red vial de América Latina. Usted pasa hoy por la Winston Churchill y no es el paisito de hace 30 años. No. Sí, así es. O sea, ya somos una gran metrópoli. Eso no ha terminado el tiempo, pero Equipo Mediático está comprometido con seguir con este tema del discurso presidencial. Mañana viene otro equipo mediante compuesto por 3 visitantes de la tierra. ¿Cómo que dice don Orión? Ciudadanos de la República. Ciudadanos de la República. Mañana estarán con ustedes don Pedro Cava, Héctor Tineo y Henry Pimentel. Un placer para Cristina del Castillo, Wilson Rosa y quienes habla, José Manuel, haber estado compartiendo con ustedes. Que la pasen bien. Muy buenas noches.